Muy buenas tardes, compañeros maestrantes, qué gusto saludarles nuevamente. En esta oportunidad vamos a seguir avanzando con respecto a la información de los antecedentes de investigación. Estos antecedentes nos van a permitir a nosotros determinar cómo en otros lugares, en otros contextos y en otros países se han podido investigar temas relacionados a los de nuestro tema de investigación. En este sentido, comentarles que estos antecedentes se basan específicamente en las variables de investigación, más no en la unidad de análisis. Por lo tanto, podríamos encontrar nosotros investigaciones que se han realizado en otros países que los podemos nosotros tomar como un antecedente que ha sucedido en ese otro país con referente al tema de investigación que yo estoy tratando de realizar. Por lo tanto, vamos a ver acá en esta presentación lo relevante a los aspectos conceptuales de los antecedentes y también vamos a observar un ejemplo de los antecedentes y cómo los podemos realizar. Así es que entonces, en primer lugar, iremos a los conceptos que nos van a determinar estos aspectos de los antecedentes. En primer lugar, diremos entonces que los antecedentes es la revisión. La revisión de antecedentes es un conjunto de acciones de exploración, de extracción de información y de ordenamiento de material científico recopilado de investigaciones previas o temas relacionados con las variables de investigación. Por lo tanto, los antecedentes es una revisión documental, bibliográfica, en la cual nosotros nos basamos para poder iniciar a conocer los referentes a qué ha pasado con las variables de nuestra investigación. Y en este caso buscamos la información separada, no necesariamente en cuanto a que se relacionen las dos variables en otros temas que hicieron en otros países, sino que principalmente en lo que es cada una de las variables por separado. Esa va a ser la importancia de los antecedentes para poderlos investigar. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen los antecedentes? En primer lugar, conocer información relacionada con las variables de investigación, conocer qué está pasando con esas variables de estudio en otro contexto. En este caso, qué se ha investigado sobre el tema en otros autores, quiere decir que en otros investigadores que encontraron en los estudios que ellos han realizado. También así, qué aspectos han sido analizados y en qué contexto. En este caso, qué elementos indicaron aspectos positivos sobre las variables y específicamente en su lugar. Por ejemplo, en este caso, entonces podemos utilizar investigaciones que realizaron en Costa Rica, investigaciones que han hecho en México, investigaciones que han hecho en España, y todas estas entonces nos sirven porque nos sirve de un referente qué está pasando con las variables de investigación, pero en otro contexto. Por lo tanto, los antecedentes no necesariamente deben de ser de nuestro país, Guatemala. ¿Está bien? Entonces, esa es la riqueza que vamos a encontrar en los antecedentes. Otro elemento es qué discusiones y polémicas se han suscitado con estas investigaciones o estos temas que nosotros tenemos como antecedentes. Por lo tanto, qué encontraron en otras investigaciones, qué aspectos relevantes podemos citar y que nos permitan a nosotros tener un parámetro para poder consignar nuestro trabajo de investigación. Otro elemento van a ser cuáles son los aspectos analíticos, históricos, sistemáticos del problema. En este caso vamos a poder encontrar diferentes tipos de investigaciones de otros años más recientes, y aquí podemos encontrar entonces nosotros estos aspectos históricos, sistemáticos de nuestras variables de investigación. Por lo tanto, podemos nosotros utilizar algunos ciertos tipos de investigaciones en parámetros de tiempo, pero también tenemos limitación en este sentido porque tratamos de buscar lo más reciente de esos estudios relacionados a nuestro tema de investigación. Por lo tanto, al hacer un análisis y revisión de este tipo, quedará más fundamentado y preciso el porqué de la investigación que nosotros estamos realizando y cuál es el aporte original
que el investigador pretende hacer con esta investigación que tenemos. Por lo tanto, esta revisión documental que nosotros vamos a hacer nos va a fundamentar un poco más sobre qué es lo que nosotros queremos encontrar en nuestro tema de investigación. Entonces nos da, como bien dice su nombre, un antecedente que ha pasado en esos estudios anteriormente. Cabe resaltar que también los antecedentes los podemos encontrar nosotros como el término de el estado del arte, quiere decir estado de qué es lo que estamos investigando. Entonces lo podemos conocer con los dos términos, antecedentes de la investigación o el estado del arte de la investigación. Continuando entonces podemos decir las funciones metodológicas que tienen el realizar los antecedentes. En primer lugar, nos va a servir estos elementos para contribuir al enriquecimiento conceptual del investigador, lo que ayudará a precisar mejor el tema de investigación. En este caso, el aporte fundamental es para ustedes como investigadores porque enriquecen el conocimiento sobre las variables de su investigación. Y entonces en este caso podemos ya nosotros identificar qué es lo que ha encontrado otro tipo de investigadores sobre nuestro tema de investigación y cómo nos podrá aportar en este aspecto. Por lo tanto, esta va a ser también uno de los elementos funcionales de lo que tenemos en lo que es las funciones metodológicas de los aspectos de los antecedentes. También así nos va a permitir poder actualizar al investigador respecto a los debates teóricos y a las técnicas de recolección y análisis de datos de otros escenarios. Entonces, en este caso, cuando nosotros revisamos los otros trabajos de investigación, podemos entonces nosotros definir cuáles son los aspectos teóricos, técnicas de recolección que utilizaron y en qué escenarios los pudieron haber determinado, ¿verdad? Entonces esto nos va a servir a nosotros para poder fundamentar estos aspectos y poder decir nosotros qué podemos realizar con nuestro tema de investigación. Continuando con el tema, también conoceremos algunos aspectos relevantes de cómo realizar los antecedentes. Por lo tanto, en primer lugar, diremos que los antecedentes son estudios anteriores relacionados con las variables de investigación. En este caso, vamos a tener en nuestro tema de investigación dos variables, variable independiente y variable dependiente, y vamos a tener una unidad de análisis que es sobre quién recae la investigación. Por lo tanto, nosotros hacemos antecedentes solo de las variables de investigación, más no de la unidad de análisis. Por ejemplo, entonces podríamos decir que nuestro tema de investigación se titula a lo mejor los factores de motivación que inciden en el desempeño laboral de las empresas de calzado de Quetzaltenango. Por lo tanto, nosotros buscamos factores de motivación como antecedentes y desempeño laboral como antecedentes, más no sobre las empresas de calzado de Quetzaltenango. Podría ser entonces que encontremos otras investigaciones relacionadas a nuestras variables, que haya sido en una empresa hotelera, que haya sido en un restaurante, que haya sido en una municipalidad, y nos va a servir porque lo que nos importa es la variable que nosotros estamos investigando. Esa va a ser la importancia entonces de ubicar adecuadamente los antecedentes. Vamos a necesitar que cada uno de ustedes realice 8 antecedentes recientes. Y esto de recientes vamos a utilizar de la fecha del 2010 a la actualidad 2020, si ya tuviéramos algunas investigaciones del 2020. Por lo tanto, ¿cómo vamos a dividir esos 8 antecedentes recientes? 4 antecedentes deben de ser de la variable independiente y 4 antecedentes de la variable dependiente, utilizando este parámetro de fechas. Vean acá que son 10 años que todavía nosotros podemos utilizar para poder encontrar temas de investigación o antecedentes que nos permitan fundamentar nuestra investigación. En este caso los debemos de ordenar por variables. Quiere decir que primero vamos a colocar los de la variable independiente y luego vamos a colocar los de la variable dependiente. En este caso,
Ya colocados por variable, los vamos a utilizar también ordenados por las fechas específicas. ¿Qué vamos a utilizar en esto de las fechas específicas? Vamos a iniciar con las fechas actuales a las fechas posteriores. Por lo tanto, vamos a incluir primero 2020, 2019, 2018, según el orden que nosotros estemos encontrando estos antecedentes. Luego vamos a tener algunos parámetros para poder encontrar los antecedentes, y en este caso vamos a tener documentos en los cuales nos podemos nosotros basar para poder hacer estos antecedentes. En primer lugar, podemos utilizar los trabajos de tesis. Todos los trabajos de tesis que nosotros encontremos que se relacionan con nuestras variables de investigación pueden ser objeto para poder hacer los antecedentes. Por lo tanto, utilicemos las investigaciones tanto de nuestro país, de nuestras maestrías, y también podemos utilizar de otras universidades y también de otros países. Entonces tenemos un amplio parámetro para poder hacer antecedentes de trabajos de investigación. También vamos a poder hacer de revistas, y estos antecedentes de revistas, por ejemplo, de económicas, revistas de recursos humanos, revistas de administración financiera, revistas a lo mejor de aspectos tecnológicos, financieros, o algunos otros tipos de revistas profesionales. Aquí podemos tomar nosotros para poder hacer entonces nuestros antecedentes. Los periódicos también nos van a permitir a nosotros poder realizar antecedentes, pero claro, esto de los periódicos es cuando dentro de algunos artículos aparece una entrevista o una exposición de un especialista hablando de nuestro tema de investigación. Por lo tanto, lo podemos utilizar como parámetro en los artículos de periódico. Y también podemos utilizar lo que son las páginas de internet. Estas páginas de internet podemos utilizar los blogs, podemos utilizar algunos antecedentes sobre estudios que han hecho otras personas y aparecen en algún tipo de página de internet y nos presentan valiosa información. Por favor, aquí en lo de internet quisiera hacer un paréntesis. En este caso, tanto para el marco teórico, antecedentes y fundamentación de nuestro trabajo de tesis va a quedar fuera ciertos elementos. En primer lugar, va a quedar fuera Wikipedia. No utilicemos Wikipedia para fundamentar teóricamente nuestro trabajo de investigación. Queda fuera. ¿Por qué? Porque no es una fuente válida de consulta, porque cualquier persona puede modificar el contenido, por lo tanto no está restringido este contenido para algunas personas profesionales, sino que cualquiera puede modificar estos aspectos. Queda fuera entonces Wikipedia, queda afuera también monografías, queda afuera también mistareas.com, y también quedan afuera lo que se conoce como una página que utilizan a nivel medio, que es el Rincón del Vago. Por lo tanto, esas cuatro herramientas de internet no las podemos utilizar porque es un trabajo de investigación a nivel de maestrías, por favor. Entonces quedamos fuera con este tipo de páginas de internet. Y por último vamos a encontrar que también podemos hacer antecedentes de algunos ciertos capítulos de libros, solo que aquí tenemos una limitante. Si utilizamos los libros en los antecedentes, como dice en las letras rojas, no se pueden utilizar en el marco teórico. Por lo tanto, valoren en dónde podemos utilizar más un antecedente, un libro, en los antecedentes o en el marco teórico que va a fundamentar mi investigación. En este caso, si tenemos gran cantidad de libros, podemos utilizar algunos 2 o 1 para poder hacer antecedentes y dejar el resto para poder fundamentar el marco teórico para poder tener mayor validez acá. En este caso, aquí son los 4 o 5 elementos que podemos utilizar para poder hacer los antecedentes. Teniendo el conocimiento entonces de los elementos fundamentales para hacer los antecedentes, vamos a proceder a explicarles sobre cuáles van a ser los elementos para poder hacer los antecedentes en este caso. Quiere decir que va a tener un orden lógico para poder hacerse los antecedentes. Y vamos a iniciar con los trabajos de tesis.
Los trabajos de tesis tienen adecuadamente un orden de presentación y por lo tanto ese orden nos va a permitir a nosotros poder hacer de una fácil manera lo que son los antecedentes de nuestro trabajo de investigación. En primer lugar, necesitamos entonces de un antecedente que debe de ser una explicación de los siguientes elementos que tenemos por acá. Por lo tanto, no es que realicemos nosotros un copy-paste de lo que son los elementos de los antecedentes, sino que va a ser una elaboración de un discurso con estos siguientes elementos que vamos a presentar por acá. Estos los vamos a encontrar muy fácilmente en los trabajos de tesis, por eso es que los antecedentes son bastante fáciles de hacer cuando son de trabajos de tesis. En primer lugar, colocamos el título del trabajo de tesis, quiere decir que colocamos el nombre del estudio que ellos realizaron. Luego, como segundo elemento, utilizamos la unidad de análisis de esta investigación, explicamos qué empresas fueron las que se investigaron. Como tercer elemento, quiénes fueron los sujetos de investigación. En este caso explicamos qué personas fueron encuestadas, entrevistadas o objeto de observación y determinamos si utilizó la población o utilizó una muestra específica. Luego explicamos cuál fue el objetivo principal que tenía este estudio y que aparece como el objetivo general del estudio. Entonces colocamos acá cuál fue ese tipo de objetivo. Luego nos vamos a la parte de las conclusiones y colocamos cuál fue la conclusión principal. En este caso la conclusión principal va a ser la conclusión número 1. Luego vamos a tener que colocar, si tuviera el trabajo de tesis, cuál fue la principal recomendación. Cabe resaltar e indicarles que algunos trabajos de tesis no cuentan con recomendación. Si no cuentan con recomendación, entonces nos quedamos únicamente con la principal conclusión. Y por último, entonces vamos a colocar cuál es la propuesta de solución que tiene este trabajo de tesis. Realmente acá, como dice entre paréntesis, sí la tiene, porque muchos estudios también no presentan una propuesta de solución. Por lo tanto, vean, estos van a ser los elementos que nosotros necesitamos establecer para hacer los trabajos de antecedentes de los informes de investigación o tesis, como nosotros comúnmente les llamamos. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo acá sobre lo que es un antecedente específicamente del trabajo de tesis. Luego vamos a explicar cómo son los elementos para los otros antecedentes de otros documentos. En primer lugar, como explicábamos en la diapositiva anterior, necesitamos identificar por medio de las normas APA quién es el autor. En este caso es Mayorga 2009. Recuérdense que las normas APA utilizan para las citas bibliográficas. En la semana entrante vamos a tener una presentación de cómo realizar las normas APA y ahí explicaremos, pero principalmente utilizan el primer apellido del autor y entre paréntesis el año. Dice acá entonces, Mayorga 2009 realizó un trabajo de tesis titulado Los microcréditos y su relación con el desarrollo en las microempresas de Santa Catarina, Iztahuacán, Sololá, en el cual participaron 11 propietarios productores de cortes típicos. Veamos que ya tenemos acá lo que nos pedía, el título del trabajo de tesis, cuáles fueron las empresas que se investigaron y cuántas personas participaron, población o muestra, y ahí ya tenemos los primeros datos. Luego, el objetivo principal, y vean que entonces lo que hacemos es comentar sobre el objetivo principal, y dice en el texto, el objetivo principal de esta investigación fue evaluar la influencia que el microcrédito tiene en el desarrollo y crecimiento de la microempresa productora de cortes típicos. Utilizó una entrevista para cada uno de los 11 sujetos de investigación. Nuevamente volvemos a citar quienes fueron las personas que participaron en el estudio. Seguimos entonces con el relato. Este estudio concluyó que, vean que en la diapositiva anterior indicábamos que se necesita indicar cuál es la conclusión principal. Entonces acá aparece, este estudio concluyó que el microcrédito es una herramienta efectiva
que apoya el desarrollo y crecimiento de las microempresas, específicamente en los cortes típicos, ya que permiten generar un ciclo de producción continua a través de capitalización inicial en cualquier tipo de empresa. Seguimos con el antecedente y indicábamos que se debe de presentar cuál fue la principal recomendación. Dirá acá entonces, en este trabajo se recomienda promover la organización de grupos con cualidades productivas para gestionar el acceso a microcrédito por parte de organizaciones sin fines de lucro. Y para finalizar, se propone en esta investigación, hablábamos sobre qué es la propuesta que presentan los trabajos de investigación. Entonces acá indicamos nuevamente, se propone en esta investigación una guía para solicitar microcréditos a los empresarios con el fin de capitalizarlos, el cual tiene como objetivo contribuir al crecimiento y desarrollo de la pequeña empresa del país. Vean que en unos 4 o 5 párrafos estamos dando el resumen concreto de lo que encontramos en ese trabajo de tesis que hicieron en relación a nuestro tema de investigación. Por lo tanto, aparece el objetivo principal, los sujetos de investigación, sobre qué se concluyó, qué se recomienda y qué se propone en esta investigación. De una manera bastante resumida, vamos haciendo un discurso relacionando los elementos que nos pide para poder hacer antecedentes de trabajo de tesis. También quiero mencionarles que cada uno de los antecedentes no es una página completa, sino que tiene como medida, podríamos decir, 250 palabras, y estas 250 palabras más o menos es la mitad de una hoja o tamaño carta del trabajo de tesis que estamos haciendo. Por lo tanto, en una hoja tamaño carta van a estar 2 antecedentes, los aspectos más concretos y más importantes que nosotros podemos resaltar de los trabajos de investigación. Ahora bien, ¿qué sucede con los otros tipos de antecedentes? En este caso, vamos también a tener antecedentes de artículos o de libros. ¿Qué sucede con estos aspectos? En este caso, debe de ser el análisis de parte del estudiante sobre el artículo que el autor está describiendo o desarrollando, utilizando para ello sus propias palabras y no la copia textual del artículo. Debe ser un discurso sobre lo que indica el autor relacionándolo con el tema que el estudiante está realizando. En este caso, entonces, no es que nosotros los artículos de prensa, de internet, artículos también de lo que son revistas o los libros, hagamos un copy-paste en este aspecto, sino que hacemos un resumen con nuestras propias palabras o un parafraseo para poder tener estos aspectos. En los trabajos de antecedentes de tesis, veamos que tenemos una guía para poderlos presentar. En cambio, en los antecedentes de artículos y libros, solo tenemos la guía de poder hacer un resumen o un análisis propio sobre lo que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Sobre lo que estamos encontrando en ese antecedente. Presentamos acá entonces un antecedente de un artículo de periódico. Nuevamente iniciamos con las normas APA de Nixon, 3 de marzo del 2011. Acá, como son periódicos y los periódicos más o menos hacen 365 publicaciones al año, entonces no podemos colocar solamente el año, sino que debemos de colocar también el día, el mes y el año. ¿Por qué? Porque cuando nosotros quisiéramos investigar más a fondo sobre ese artículo, vamos a encontrar entonces la fecha exacta de ese artículo. En este caso, leeremos lo que dice el antecedente. De Nixon, 3 de marzo del 2011, indica en el artículo de prensa que el síndrome de Burnout, el empleado quemado, obliga cada vez más a profesores a abandonar las actividades laborales. Escribe que el trabajo de los docentes es uno de los más envidiados por el horario, las largas vacaciones, pero en la realidad que estos profesionales parece que no es tan gratificante como lo pintan, sobre todo si se hace caso a las estadísticas que registran cada vez más bajas laborales por depresión, ansiedad y estrés. Relata
que el burnout es un desgaste profesional al que se ven sometidos los profesores tras enfrentarse cada día al alumnado, que cada vez se presentan como una barrera insalvable a las horas de dar clases. Indica que los reiterados casos de violencia, la falta de respeto al docente, la imposibilidad de conseguir la atención y hasta el mobbing, acoso, al que se llega a ser sometidos, hace que estos profesionales se agoten antes de tiempo y terminen por desmotivarse hasta el punto de la depresión. Finaliza diciendo que el estrés es una respuesta individual que está influida por factores personales, psicológicos, sociales y culturales que se pueden presentar en todas las personas y que actualmente los docentes están siendo víctimas de estos. Vean acá qué interesante este antecedente que se encontró en el artículo de periódico. En este caso, el tema de investigación era sobre el síndrome de burnout, el empleado quemado. Por lo tanto, se encontró este antecedente, se hizo un resumen y vean lo importante que es hacer los enlaces que pudiéramos tener. Escribe qué, relata qué, indica qué y finaliza diciendo. Eso es lo que nosotros debemos de utilizar como palabras de enlace para poder llegar a tener un excelente antecedente. Por lo tanto, acá no hay una guía establecida para poder hacer estos tipos de antecedentes. Lo que se hace es leer el antecedente y hacer un resumen de los aspectos más importantes que tenemos por acá. Por lo tanto, este es el ejemplo que tenemos para los antecedentes de periódico. También vamos a utilizar, para poder tener esta explicación, un ejemplo de un antecedente de una revista. Nuevamente iniciamos con las normas APA, Urrutia, septiembre de 2008. Cabe resaltar que las revistas también las hacen bimestrales, las hacen trimestrales, las hacen semestrales. Por lo tanto, es necesario colocar la fecha del mes y el año en el cual se hizo la investigación. En este caso, entonces, leeremos el antecedente. Indica en el artículo de revista que la evaluación de desempeño es el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Es un procedimiento sistemático y periódico de comparación entre el desempeño de una persona en su trabajo y una pauta de eficiencia definida por la conducción de la empresa. Es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. Evalúa las cualidades del sujeto, en este caso la personalidad y el comportamiento, contribución del sujeto al objetivo o trabajo recomendado, potencial del desarrollo, los objetivos por los que generalmente se realiza la evaluación del desempeño son para detectar necesidades de adiestramiento y capacitación, para detectar el potencial del desarrollo de los empleados, así también para aplicar incentivos salariales por un buen desempeño, para mejorar la comunicación entre jefes y empleados, para autoperfeccionamiento de los empleados, hasta ahí terminamos entonces con el antecedente de revista. Vean qué es lo que sucede con este antecedente de revista. Miren, aquí tenemos el margen de la hoja que nos establece para la redacción, pero las normas APA nos permite poder hacer algún tipo de redacción textual y esta redacción textual nos pide un margen de una sangría de 2.5 y por eso esa sangría establece todos estos elementos que estamos por acá visualizando. Por lo tanto, este antecedente es un antecedente textual de lo que decía Urrutia sobre ese artículo de revista que nosotros tenemos por acá. Entonces se consideró que este antecedente podría ser un antecedente redactado tal y como lo mencionaba este autor Urrutia por la importancia que tiene el documento. Acá lo único que nos hace falta y se nos faltó aquí colocarle es el número de la página de la revista para poder tener la referencia adecuada de la cita bibliográfica acá. Antecedentes de Internet, un ejemplo del antecedente de Internet, nuevamente Rodrigo 2010, indica en el artículo en línea
que el desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural que se produce como consecuencia de la transferencia de recursos de las actividades tradicionales a las modernas. Comenta que cuando la comunidad local es capaz de utilizar el potencial de desarrollo y de liderar el proceso de cambio cultural, la forma de desarrollo se puede convertir en un desarrollo económico local endógeno. Las dimensiones que encierra el desarrollo económico local son ser parte fundamental de todo plan de desarrollo integral de la localidad, la expansión demográfica de las mismas, la promoción de empleo y combate a la pobreza en sus pobladores. Indica también que algunos factores que permitirán avanzar en la dirección son orientar su gestión no solo a políticas sociales, sino también a intervenir en la economía local, promover la generación de nuevos puestos de trabajo e incentivar la producción local y una cultura a las innovaciones para favorecer el desarrollo local. Vemos acá entonces en este artículo que se encontraba en internet, nosotros hacemos un resumen y colocamos las partes más importantes que consideramos de ese artículo que nosotros tenemos por acá. En este caso, entonces, cada uno de nosotros establecerá cuántos antecedentes pueden ser de tesis, cuántos de revistas, cuántos de periódicos y cuántos de páginas de internet. No hay un número establecido para cada uno de ellos. Ustedes pueden quedar con la libertad de hacer estos antecedentes que nosotros realizamos. Claro, los de tesis, como ya vemos, son un poquito más fáciles de hacer y construir porque encontramos en los trabajos de investigación esa información bastante relevante. En este caso, entonces, necesitamos, ya cuando tengamos nosotros nuestros antecedentes, empezar a redactar la bibliografía adecuadamente para poder presentar nuestra información relevante y empezar a estructurar cómo realizamos nosotros nuestros documentos y poder entonces definir esta bibliografía adecuada según las normas. En este caso ejemplificaremos los antecedentes de la bibliografía que utilizamos en esta presentación que tenemos por acá. Por lo tanto, la bibliografía que utilizamos aparece Dennison, que fue uno de los antecedentes que leíamos anteriormente. Dennison M, 3 de marzo del 2011, artículo titulado Síndrome del Quemado, periódico El Porvenir de México. Entonces ahí ya colocamos los datos que nos establece las normas APA. Luego citamos a Mayorga JC. En este caso recuérdense que colocamos el primer apellido del autor y las iniciales. En el caso de Dennison solo tenía el nombre de Manfredo, me parece que era, y en cambio Mayorga es Juan Carlos. Entonces acá van las iniciales de los dos nombres. 2009, el microcrédito, una herramienta para el desarrollo de la microempresa. Un estudio de caso, Caserío Chuicutamá, municipio de Santa Catarina, Iztahuacán, departamento de Sololá. Tesis, Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Por eso decíamos, vean, el primero es del periódico El Porvenir de México, podemos utilizar de otras universidades a nivel de Guatemala también, entonces acá lo importante es que se relacione con nuestro trabajo de investigación. Tenemos también entonces a lo que es Urrutia, en este caso, Urrutia GM, que son las iniciales del nombre, septiembre del 2008, artículo titulado Buen desempeño laboral, revista Administración de Empresas, Gestión, Marketing y Tecnología. Aquí entonces estamos colocando la información de los antecedentes que nosotros citamos en esta presentación. Luego también tenemos a otro de los autores que fue Rodríguez L., 11 de mayo del 2011, el desarrollo económico local como condicionante para alcanzar la sostenibilidad. Este fue un artículo, como se dieron cuenta ustedes, de internet, por lo tanto se coloca recuperado en 11 de mayo del 2015 de la URL y se coloca, como observan ustedes acá, toda la URL del el banner que nosotros encontramos en internet.
y aparece toda la información acá. Vean que utilizamos acá Google Académico, y este es un buen buscador porque este Google Académico ya lo que establece es un filtro de los trabajos de investigación. Ellos tienen entonces personas que revisan los trabajos de investigación, y si no llenan los requerimientos, solicitan esos requerimientos a los científicos o a los escritores para poder llegar a tener los elementos más importantes. Y si no llenan estos requerimientos, no lo suben a este aspecto que es Google Académico. Entonces, sugerirles para el uso de lo que es Google, no solo el Google general, sino que también poder utilizar el Google Académico que nosotros tenemos por acá. En este caso, esta ha sido la presentación que tenemos el día de hoy. Necesitamos entonces empezar a buscar nuestros antecedentes, 4 de la variable independiente y 4 de la variable dependiente. Cualquier consulta o comentario lo vamos a hacer también en la respectiva sesión de trabajo que pudiéramos tener. Este video es para que ustedes contemplen los aspectos conceptuales y algunos ejemplos que les pudimos haber mencionado acá. Ha sido un gusto saludarles, una feliz tarde a todos y saludos cordiales.